La crítica de las artes plásticas en José Martí es una de las zonas más atractivas de su escritura, no solo por su valor prosístico, sino porque como un mapa que se abre a través de ella, nos lleva a descubrir y a admirar a un variado sugerente grupo de creadores que no siempre se incluyen en el canon más divulgado de la historia del arte. Al agrupar el más de medio centenar de textos de crítica de arte por orden cronológico y contar con una organización de lo que escribiera sobre la plástica de 1875 a 1894, se dan condiciones propiciatorias para la aparición de estudios de intermedialidad entre su gusto artístico y sus escritos. Si la traducción recreada es muy importante en su oficio de creador y cronista, acompañada por las siempre sugerentes relaciones de intertextualidad, el medio artístico que rodea al poeta, tanto visual como sonoro, también constituye un aspecto decisivo. Elementos plásticos como la luz, el detalle de color, la fisonomía del dibujo, la composición, la simbología de la imagen, están totalmente asimilados en la original estilística martiana. Por ello, al leer su obra no solo podemos establecer un diálogo intermedial con pintores de disímiles épocas y escuelas, sino también descubrir la manera en que el propio Martí, revolucionario en todos los sentidos, se volcara a hacer plástica desde la literatura, es decir, el empeño que como creador se propusiera de dar color e imagen a su propio pensamiento de filósofo-poeta. Texto ensayístico que ofrece un recorrido por los principales autores y obras que influyeron en la formación del pensamiento crítico martiano sobre las bellas artes. Interesante y peculiar acercamiento a los siempre estrechos vínculos de la palabra y la imagen en el estilo literario de José Martí. Para leer mañana, Notas de un poeta al pie de los cuadros de David Leiva González. Después de la escala parisina y de su visita al Louvre, Martí se apresta a ganarse el pan en México a puro intelecto y voluntad de trabajo. Lo admirado en obras de arte en España y Francia, los elementales conocimientos de dibujo, enriquecidos ampliamente a través del intercambio directo con maestros españoles de la pintura del siglo XIX, y la fortuna de que una de sus hermanas estuviese comprometida con un artista mexicano de extraordinario talento, Manuel Ocaranza, a quien Martí conoce personalmente en París y con quien entabla amistad y diálogo estético de inmediato, constituyen hechos esenciales que permiten al escritor cubano desarrollar en la Revista Universal de México su primera escuela como escritor de publicaciones periódicas y luego en los periódicos The Hour y The Sun de Nueva York, alcanzar una lograda y efectiva muestra de crítica de arte que todavía hoy nos asombra por su capacidad de asociación y sensibilidad descriptiva. Para Martí, desde los inicios de sus valoraciones en torno al arte mexicano de 1875 hasta la década de 1880, las obras que eran imagen de la rica y fascinante historia de ese país, así como las que reflejaron los paisajes y colores tan propios de esta tierra, tuvieron mucho más valor que las obras de motivos más impostados y superfluos, sobre todo esa multitud de pinturas por encargo sobre tema religioso que sintiera el cubano fuera de lugar ante la realidad dinámica, cosmopolita y moderna que empezó a vivir el mundo hacia el final decimonónico. A través de ejemplos concretos, tomados directamente de la obra del apóstol cubano, David Leiva nos ilustra la preferencia martiana por el arte novedoso, que se adecuara en su momento histórico en contenidos y formas, y su desagrado por los pintores ceñidos a un estricto academicismo que no exploraran las variantes pictóricas. Además, dentro del contexto de la crítica de arte mexicano, resalta el desarrollo de su concepto de pintura nacional basado en la no supeditación a los temas y estilos del arte europeo. David Leiva González nació en la provincia de Cienfuegos el 20 de marzo de 1981 y estudió la licenciatura en Letras en la Universidad de La Habana. Tras concluirla, comenzó sus labores profesionales en el Centro de Estudios Martianos, donde figura como investigador auxiliar del Departamento de Literatura y coordinador responsable de los proyectos de investigación del mismo. Además, ha fungido como coordinador académico de la revista Libro Anuario del Centro de Estudios Martianos en sus últimas 6 entregas. Entre sus publicaciones se encuentran los libros Virgilio Piñera o La Libertad de lo Grotesco, por la editorial Letras Cubanas en 2010 y reeditado en 2013. La sinuosa imagen grotesca en José Martí, por ediciones Set de Belleza en 2014.
José Martí, Los tiranos y 6 novelas terribles, por la Editorial Académica Española en 2019, así como numerosos artículos aparecidos en compilaciones y revistas en Cuba y el extranjero. También es coautor junto a Norge Espinosa de la multimedia Todos los Piñera y realizó la selección, prólogo y notas de La órbita de Virgilio Piñera, publicada por Ediciones Unión en 2011. Entre los principales premios recibidos destacan el Premio Internacional de Ensayo de la revista Temas en 2008 por el texto Dante Alighieri y José Martí, el Premio Nacional de Ensayo Alejo Carpentier y el Premio de la Crítica Literaria otorgado por el Instituto Cubano del Libro y el Centro Dulce María Loinás, ambos en 2010, por el libro Virgilio Piñera o La libertad de lo grotesco, y el Premio de la Crítica Martiana Cintio Vitier en la categoría de ensayo en 2013 por El Ángel Diablo de la literatura cubana. Notas de un poeta al pie de los cuadros es un libro nacido de la labor investigativa que sobre la vida y obra de José Martí realiza David Leiva González en el Centro de Estudios Martianos. Desde su aparición en 2016 como parte de la colección Ala y Raíz de la editorial de esta institución académica, ha gozado de una excelente acogida tanto por el público especializado como por lectores curiosos de la figura del apóstol cubano. Tanto es así que ha merecido el otorgamiento del Premio de la Crítica Literaria en 2016 y el Premio Anual de Investigación Cultural que concede el Centro Juan Marinelo en 2017. Al adentrarse en la concepción martiana en torno al ejercicio de la crítica de arte, David Leiva resalta el principio adoptado por el maestro de ver el cuadro como fuente de conocimiento, como medio a través del cual entender la historia, la filosofía, la ciencia o la literatura. En su criterio, la obra plástica tenía la capacidad de convertirse en incentivo para el estudio de grandes tópicos desde sus aristas más sensitivas, al combinar armoniosamente el componente estético con el elemento cognitivo. La maestría alcanzada por José Martí en estas alquimias plástico-literarias fue tal que sus entregas a periódicos, sobre todo las realizadas en Nueva York a partir de 1881, tienen un valor añadido de la copia en pincelada libre que realiza de los cuadros, paisajes, construcciones, esculturas o hechos históricos que observara en la efervescente nación estadounidense, e incluso en su conocida arte poética de 1880, El carácter de la revista venezolana, nos advierte su muy reiterada idea de que el escritor ha de pintar como el pintor. Pero, ¿bajo qué modelos principales de pintores pinta en palabras Martí? Hay una frase suya muy ilustrativa al respecto: de Velázquez y Goya vienen todos, idea que se inserta en su estudio de la pintura impresionista. Dos estéticas que se consideraban como novedosas a finales del siglo XIX, como el naturalismo y el impresionismo, tienen como antecesores, junto a otros variados grupos de artistas, la obra de ambos maestros españoles, y puede además que sean ellos dos raíces visuales muy importantes en la escritura de Martí, aunque por supuesto, junto al referente obligado que constituye la escultura y la arquitectura clásica, el arte precolombino, el renacimiento italiano y los grandes exponentes de las escuelas francesa y flamenca de pintura. A lo largo de las 300 páginas que conforman el libro, su autor pone en evidencia en repetidas ocasiones el interés martiano de asumir la tradición artística precedente como punto de apoyo en el ejercicio creativo de una nueva visualidad ajustada a las dinámicas propias del tema tratado en cuestión. Premisa que trasladaría también al ámbito de la literatura, con su criterio de adecuación de los conceptos, el tono y la plasticidad del lenguaje escrito. De cierta forma, Martí considera que cada generación artística ha de tener la premisa de los pintores impresionistas de no conformarse en imitar a las poderosas influencias que anteceden y contaminan, y separarse, cada vez que sea posible, de los caminos trillados y el éxito fácil. Según él, son culpables las vidas empleadas en la repetición cómoda de las verdades descubiertas. La exposición de los pintores impresionistas de 1886 es para el escritor la confirmación de que el arte moderno está mudando de centro o capital y que Nueva York comenzará a convertirse en la nueva meca de todo lo novedoso y original que empiece a hacerse en arte. De hecho, Martí observa en estos cuadros el reflejo de un cambio de vida, el inicio de un nuevo tipo de libertad de expresión y de la falta de fe en las instituciones, o, como él mismo designa, de una época sin altares.
Con el empleo de un lenguaje accesible y auxiliado por la feliz y oportuna incorporación de imágenes de pinturas observadas y referidas por José Martí, Notas de un poeta al pie de los cuadros viene a ser un recorrido por el proceso de maduración del escritor cubano como crítico de arte y paralelamente como creador, dado que, como nos advierte su autor, tanto la prosa como el verso martiano son estilísticamente continentes de una portentosa carga de imágenes. Unido a este proceso de recreación y diálogo con otros pintores están las propias pinturas martianas, sus cuadros de palabras insertos en disímiles crónicas y demás escritos. Su novela Amistad Funesta, por ejemplo, es un curioso ejemplo donde la narratividad ha quedado relegada por la visualidad descriptiva. Sin embargo, el logro mayor de Martí como pintor de palabras está en su novedad de darle color y dibujo a su pensamiento, a sus propias ideas filosóficas, sobre todo en dos textos medulares como el prólogo al poema del Niágara y el ensayo Nuestra América. En el caso de este último, Martí dibuja ingeniosamente y da color al hombre americano para así explicar la innegable mezcla de razas, cultura y herencia del medievalista carácter ibérico que existe en el continente cuando expresa: con los pies en el rosario, la cabeza blanca y el cuerpo pinto del indio y criollo venimos, denodados, al mundo de las naciones. Esa misma incongruencia a la hora del contraste que refleja visualmente la formación de nuestros pueblos, casi quevediano, casi en tono caricaturesco, la retoma al decir: en las comarcas burdas y singulares de nuestra América mestiza, en los pueblos de pierna desnuda y casaca de París. Algunos de los pasajes que nos propone el autor revelan la síntesis de una visualidad intercultural en la obra martiana, fruto de esa inclinación suya al examen antropológico y de su concepción de la identidad del ser americano, de la mixtura cultural. La obra de arte plástica representó para Martí una fuente importante de conocimiento y una manera de literaturizar o llevar a imagen los a veces fríos hechos de la historia. En terminología actual, se podría decir que más que crítica de arte especializada, desarrolló muchas veces un periodismo cultural, en el cual el escritor y poeta, a partir de una imagen, desarrolla una narración histórica, el ejercicio de las analogías, los caracteres psicológicos, la revelación de los símbolos, la luz y el color. Libro ameno, interesante, cautivante. Cargado de curiosidades sobre la obra escrita de José Martí y sus vínculos con la historia del arte universal, Notas de un poeta al pie de los cuadros, de David Leiva, ha sido nuestra propuesta para leer mañana.